Buen día chicos, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. Vamos a comenzar con el ya penúltimo tema que nos queda durante el año. Así que bueno, es cortito la primera parte, en la próxima clase vamos a ver el cierre de este tema. Así que vamos a empezar. Nosotros venimos hablando sobre cómo fue la instalación en la tierra prometida del pueblo de Israel. Cómo fue en un principio con Josué, cómo fue que lo fueron conquistando, en realidad que se fueron instalando más bien de a poco, ¿sí? Fue más bien progresivo, no tan violento como el texto bíblico que nosotros leímos. Y después vimos que cuando se terminaron un poco de instalar, empiezan estas disputas en donde se olvidan de Dios, Dios los deja en manos de los enemigos, en donde le van a pedir a Dios que le mande a alguien, Dios le manda un juez y los libera a los enemigos y viene este periodo de paz. Eso es todo lo que tenía que ver con los jueces, que fue el último tema que nosotros estuvimos viendo. Y vamos a ver que cuando se está en la tierra prometida y durante todo este periodo, que estamos hablando aproximadamente entre el año 1100 y 1150 a.C., durante todo este periodo, ¿qué pasó con el pueblo? Empezaron a construir casas porque ya estaban instalados en la tierra prometida. No solo eso, no solo que ya no vivían quizás al lado del río Jordán, en sus chozas, sino que ya empiezan a tener sus propias casas, se hacen agricultores porque ya no están vagando por el desierto, ya no están buscando algo para comer, sino que ya se asientan en un lugar, en esta tierra prometida, que es fértil, donde se puede cultivar, en donde se puede tener sus propias producciones. Y también empiezan a organizar al ejército para defender sus propios territorios que ya tenían y que los jueces habían liberado y conquistar nuevas tierras, expandir un poco más el mapa del territorio que tenían. Entonces ellos empiezan a dar cuenta de esto, de que están en una tierra, tienen casas, tienen una fuente de producción, una fuente que le da la comida, que le da la posibilidad de expandirse y la posibilidad de hacer comercio, tienen un ejército y se dan cuenta de que son iguales que todos los otros pueblos que ellos conocen o que están alrededor, excepto por una sola cosa, que es que no tienen un rey. Entonces van a pedir y van a solicitarle a Dios por medio de Samuel que por favor les dé un rey. Necesitan un rey para sentirse como los demás pueblos. No fue bien tomado en este caso por Samuel, que es a quien se lo pide, porque Samuel va a decir que bueno, el único rey que tiene Israel es Dios. Entonces se empiezan como a decir, bueno, ¿cómo nos queremos poner en el lugar de Dios? Y no quiere saber nada Samuel con elegir un nuevo rey, o elegir un rey en realidad, no un nuevo rey. Pero Dios le va a dar y le va a decir, mira, hay que darles oportunidad, que ellos le elijan, puede pasarle todo esto y le describe un montón de cosas que les puede pasar y entonces van a elegir un rey. Y va a empezar el periodo de la monarquía de Israel, que va a durar aproximadamente 100 años. La monarquía unida, o sea que todas las tribus están unidas. Vamos a ver que después la monarquía se divide en el reino del norte y en el reino del sur, y bueno, ya vamos a llegar a ese tema. ¿Qué pasa con estos reyes o estos tres reyes que van a constituir la monarquía unida de Israel? Primero ellos vamos a ver que tienen una función, que era ser el centro de unidad del pueblo. Ya no era cada una de las tribus individuales, sino que había un rey que centralizaba y unía a todas las tribus. Y la función que tenía era, por supuesto, gobernar, impartir justicia, que era lo que hacían los jueces en cada tribu, ahora lo hace un solo rey. Y por supuesto que una de las funciones principales era ser fiel a la alianza, cumplir con los mandamientos, recordarle al pueblo qué es lo que tenía que hacer, que era cumplir los mandamientos para que Dios lo siguiera protegiendo, para que Dios siga siendo su amigo. Vamos a ver un poquito de cada uno y vamos a ver qué hizo como una gran obra y cuál es el error que cometió que después lo va a llevar o van a ser causas que llevan a la división del reino. Entonces, primero, Saúl. ¿Sí? Nosotros a Saúl lo vamos a ubicar, va a ser el primer rey que va a elegir Samuel, en donde lo primero que va a hacer es derrotar a muchos de los pueblos que están alrededor, que están acechando a la tierra de Israel, y va a establecer la capital en Jabes Galad, que es una ciudad que está más bien al norte de todo lo que era
Canaán o la tierra prometida. El error que va a tener Samuel es que en una de las batallas van a ofrecer un sacrificio, o sea, un ritual para pedirle a Dios que los acompañe y que ganen la batalla. ¿Qué pasa? Lo tenía que hacer Samuel. Pero como Samuel no llegaba, porque era el sacerdote, no llegaba, Saúl, él tomó la atribución de hacer él el sacrificio. Y esto al pueblo no le gustó, porque Saúl no era sacerdote. Y la función específica del sacerdote era rendir el culto o hacer este sacrificio, y sin embargo Saúl se puso en ese lugar y el pueblo no le gustó mucho. Después vamos a ver que viene el segundo rey, que nosotros por ahí lo conocemos bastante, que es el rey David, que el rey David, más allá de toda la historia de David y Goliat, que por ahí lo conocemos por las primeras catequesis, o si lo hemos visto alguna vez en algún capítulo de Los Simpsons, David va a tener una tarea que va a unificar, o su tarea principal fue unificar todas las tribus, y ya no tanto en el norte, sino que va a trasladar la capital a Jerusalén, que está en el sur, porque generalmente todo pasaba en el norte y el sur se lo olvidaba. Entonces, ¿qué hizo David? Trasladó la capital a Jerusalén, que está más bien al sur, para que todos se sientan incluidos. Va a intentar construir un templo para darle culto a Dios, pero no lo va a poder lograr, y Dios en recompensa le va a decir que su dinastía va a ser perpetua. Es más, que de sus descendientes van a ser el Mesías que va a traer la salvación al mundo. Lo vamos a conocer porque también se le atribuyen un montón de salmos. Ha sido como el rey más importante que tiene Israel. Pero David comete un terrible error, un pecado muy grave, que cuando el pueblo se entera también empieza a sentir esto como, bueno, no está cumpliendo con lo que Dios nos pide. ¿Qué pasó? David se enamora de Betsabé, una mujer que él ve desde el balcón, se enamora de ella, pero Betsabé ya estaba casada con Urías. Entonces, como David no podía matarlo a Urías, ¿qué hace? Lo manda a la batalla, ¿sí?, a pelear con los enemigos, y les va a decir a los capitanes que cuando estén yendo a la batalla, se hagan para atrás, lo dejen solo al frente. Iba a ser inevitable que muriera atacado por los enemigos cuando sus compañeros lo dejaban solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con David? Dijo, bueno, se murió en la batalla, pobrecito, ahora yo me caso con Betsabé, tengo mi familia. Y no pasó nada porque nadie sabía que esto había pasado así o que David se lo había pedido. Pero había un profeta que se llamaba Natán, que Natán le dice, mira que Dios sabe muy bien lo que pasó con Urías. Todo lo que hiciste para quedarte con Betsabé. Entonces David se arrepiente, pide perdón y le cuenta al pueblo todo lo que pasó. Y el pueblo, bueno, sí, te perdonamos, pero no le gustó la actitud de David. Y el que va a continuar después como tercer rey de este Israel todo unido va a ser Salomón, que era el hijo que David tuvo con Betsabé. Y Salomón va a engrandecer mucho más lo que es el reino, va a construir el templo, va a construir el palacio, va a construir acueductos para el pueblo, va a hacer muchas construcciones que le favorecen a la población, y va a ser muy famoso por la sabiduría y por el comercio que logra establecer con todos los pueblos vecinos. ¿Qué pasa? Hubieron un par de errores. Primero, para construir ese templo o ese palacio, esos acueductos o esos edificios, había que pagarlo. Entonces, los que lo pagaron era el pueblo. El pueblo tuvo que pagar con impuestos todo eso. Pero no solamente eso, sino que el pueblo también era el que lo construía. Era una cuestión como, bueno, vengan a trabajar conmigo, van a construir el palacio, yo les voy a pagar 10, pero les voy a cobrar de impuesto 6 para construir el palacio. Entonces, en definitiva, le pagaba 4, ¿no? Entonces, se sentían realmente como un poco esclavos de lo que hacía Salomón, y eso no le gustó al pueblo. Y otra cosa que en esto del comercio internacional, ¿qué hace Salomón? Parece que era bastante mujeriego y le gustaban mucho las mujeres, y en esa época la poligamia, o sea, estar casado con distintas mujeres, estaba permitido. Entonces, ¿él qué hacía para generar un buen comercio con los distintos pueblos? Se casaba con las princesas, o sea, las hijas de los reyes o de las reinas
de los pueblos vecinos para poder establecer ese vínculo de comercio. El problema no era que tuviera muchas mujeres, porque como vuelvo a decir, no estaba prohibido, sino que estaba permitido. El problema es que cada uno de esos pueblos tenía un Dios distinto al Dios de Israel. Y Salomón lo que hizo fue adorar a esos dioses de sus esposas. Entonces ya ahí no estaba cumpliendo con el primer mandamiento, que era adorar a Dios sobre todas las cosas y solamente a Él, nada más. No había que adorar a otros dioses. Entonces no cumple con la alianza y el pueblo acá ya empieza a darse cuenta que los reyes pecaban mucho, faltando a los mandamientos, faltando a la alianza que Dios había hecho con Moisés y que iba a ser el que regía en la tierra prometida. Y vamos a ver, ya para la próxima clase, para la próxima vez, vamos a ver cómo estos errores van a llevar a que la monarquía se divida. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a hablar sobre los reyes. La clase que viene, vuelvo a decir, vamos a hablar sobre las causas que llevaron a la división y las caídas de los reinos. Y eso sería el último tema ya que vamos a ver durante el año. Espero que haya sido claro. Nos estaremos viendo pronto. Chao, chao.